plus justicia laboral, plus reforma, plus tribunal, plus proceso de cobranza, plus inspectores de trabajo, plus monitoreo, plus tutela, plus poder judicial, plus tribunales de la nación, plus juzgado del crimen, plus juzgado de garantía, plus juzgado de familia, plus juzgado laboral, plus guardia civil, brigada, número de placa 777, plus policía, brigada, número de placa 88, plus balanza de la justicia, plus juez de justicia, plus balanza de la justicia, plus juez de Nazaret, plus balanza de la justicia, plus comisaría, plus balanza de juramento, plus la ley, plus Villarejo ha matado a Anabel Sierra, plus ha matado a Eva Blanco, y el ordenador de la policía me ha dicho que Villarejo que se vaya a tomar por el culo lejos. Sí. A Plaza Estela Torres, a Plaza Javier Canijo, a Plaza Abogado de Madrid, a Plaza Eva Blanco, a Plaza Belcher Abogado, a Plaza Manuel Hernández pide tu cita, a Plaza España, a Plaza Justicia Laboral. Ahora, las Torres Gemelas, el atentado de las Torres Gemelas, hemos salvado las Torres Gemelas. Hemos sacado el avión de las Torres Gemelas. Hemos sacado Plaza el avión de las Torres Gemelas. Mira, las Torres Gemelas están todas bien. Y hemos salvado Plaza las Torres Gemelas, las dos Torres Gemelas, y hemos sacado los aviones rebobinando el tiempo. Hemos sacado las Torres Gemelas, hemos sacado los aviones como lo hemos sacado de las Torres Gemelas, y las Torres Gemelas están de pie como estaban como antes de derrumbarlas. Y hemos cogido los aviones y lo hemos metido en jaula. Lo hemos metido en jaula un cuarto de hora antes de reventarse en las Torres Gemelas. Le hemos detenido, hemos parado 3 aviones, 2 y 1. Y después las Torres Gemelas se han salvado. Y en otro sitio le hemos desguazado, porque somos ingenieros de aviones. Hemos desguazado los 3 aviones a pieza, plus de primera pieza hasta la última pieza en orden, y hemos cogido la caja negra, y hemos visto que en los aviones hemos cogido la caja negra y hemos llevado la caja negra, y primero vimos que era la CIA quien hizo primero vimos que eran aviones teledirigidos, no tenían nadie dentro, eran aviones teledirigidos. Y cuando vimos quién la hizo la bomba, vimos que era la CIA, y la caja, no la caja B, la caja B, es la CIA. ¿Y por qué derrumbó las Torres Gemelas? Porque había un peligro para la CIA en las Torres Gemelas. Había un peligro en las Torres Gemelas para la CIA, y la CIA derrumbó las Torres Gemelas. Por eso, entonces, cuando desguazamos los aviones, pieza a pieza, todas las pieza a pieza, las desguazamos de pieza a pieza, y cogimos la caja negra, las cajas negras de los 3 aviones, y se las hemos llevado a Trump. Y cuando las abrió Trump, cuando las miraron a América, encontraron que el avión ese estaba lleno de chinos y japoneses. Sí. Vale, cambio corto. Plus Tribunal,
justicia laboral, la reforma, tribunal, proceso de cobranza, monitoreo, inspectores de trabajo, monitoreo, tutela, poder judicial, tribunales, tribunales de la nación, juzgado del crimen, juzgado de garantía, juzgado de familia, juzgado de laboral, guardia civil brigada, guardia civil de brigada, número de placa 777, policía brigada, número de placa 88, justicia, balanza, de la justicia, comisaría, libro de la justicia, libro de la justicia del atentado de las Torres Gemelas de América. Están todas las Torres Gemelas de pie. Sí. A Plaza Abogada de Madrid, a Plaza Abogada Villa, a Plaza Estela Torres, a Plaza Abogada de Estela Torres, a Plaza Abogado de Madrid, a Plaza Villa Belcha Abogado, pide tu cita, Manuel Hernández, pide tu cita, España, comisaría, balanza de la justicia, balanza de juramento, balanza de la justicia, Jesús de Nazaret, Sacré-Cœur. Cambio corto.